Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es este tema que se me ha encomendado sobre neoplasias inguinales, dos técnicas bastante importantes, TAP y TEP, ¿no? Que muchas veces genera la duda eh, en qué consiste cada una y vamos a ir paso a paso para poder detallarlas y poder comprenderlas de una manera bastante clara, ¿no? Así como el doctor Portilla y el doctor Pedro Ruiz, yo también laboro en el Hospital de Lima Este Vitarte, eh, ya hace un par de años, hice también la residencia ahí. Bueno, vamos a empezar con la exposición, ¿no? Primero que nada, manera de introducción, vamos a tener una idea de qué tan frecuentes son las hernias inguinales, ¿no? Y vamos a ver que la incidencia de las como hernias inguinofemorales van a llegar a tener una prevalencia de 27 a 43% en varones y de 3 a 6% en mujeres. O sea, podemos ver que llega casi a un 50%. Entonces vamos a ver que son bastante frecuentes, ¿no? En la mayoría de casos van a ser casi siempre sintomáticas y hay que tener claro que su única solución, su única cura va a ser la cirugía, ¿no? Aquellos pacientes que de repente van a ser asintomáticos, oligosintomáticos, que tuvieron un hallazgo incidental o un mínimo dolor, estos pacientes van a ser operados eventualmente dentro de los 5 próximos años del diagnóstico, ¿no? Tener claro que esta cirugía también va a traer de cierta manera un problema si es que no se realiza de la mejor manera o con los cuidados, como vamos a comentar más adelante, pertinentes, ¿no? Y esto van a ser dos problemas principalmente, ¿no? Uno es la recurrencia, o sea, que vuelva a tener la hernia, que esta hernia recidive, también llamada así, y estas van a requerir cirugía en aproximadamente 10 a 15% de los casos. Ojo que operar una recidiva no es tan fácil. No, hay que elegir, hay que ver bastante por qué vía fue operada para poder garantizar que esto no vuelva, si una segunda cirugía no llega a ser una tercera cirugía, ¿no? Y luego otro problema bastante importante, casi tan frecuente como la recidiva, incluso ahora se habla que llega a ser más que la recidiva, es el dolor inguinal crónico, ¿no? Aquel dolor definido que dure mayor de 3 a 6 meses después de la cirugía y llega a tener una prevalencia de 10 a 12%. Incluso se hablan de dolores severos en 3% de estos pacientes, ¿no? Entonces, como bien dijimos, el tratamiento iba a ser sí o sí quirúrgico, ¿ya? Y vamos a tener dos vías, ¿no? La vía abierta y la vía laparoscópica. La vía abierta, acá están descritas algunas de las técnicas que seguramente muchos de nosotros hemos revisado desde pregrado, y muchas de las cuales hemos visto seguramente también incluso en el internado y demás, que son de las más frecuentes, ¿no? Dentro de estas, la más frecuente viene a ser la reparación anterior con malla, la Liechtenstein, o van a haber otras técnicas que no van a tener, que no van a requerir malla, como son la Bassini, Scholdeis, McVeigh, de Sarda, cada uno con sus especificaciones. Y una vía posterior también con malla, como Nyquist o Stop, ¿no? Eh, Lo que es importante es tener en claro que la más frecuente realizada entre todas estas va a ser la anterior con Maya, que es la Liechtenstein, eh, la cual va a ser muchas veces la que primero como residentes hemos aprendido, ¿no? Y vamos a tener otra vía importante, ya que viene en incremento en los últimos años, que es por la vía laparoscópica, ¿no? Y te vamos a tener dos técnicas, TAP y TEP, que es de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Tener en cuenta que estas dos vías van a ser posteriores. O sea, vamos a entrar a la canal inguinal por la parte posterior, ¿no? Y eso vamos a ver en las imágenes a continuación, que es la anatomía. Primero que nada, debemos entender que hay cuatro planos importantes donde una malla puede colocarse, ¿no? Siendo la anterior, esta acá, lo vemos el plano verde, que va a ser la que es supraponerótica, ¿ya? Luego vamos a tener una que está retrorrectal, detrás de los músculos rectos del abdomen, una que se encuentra entre los rectos del abdomen, luego otra que se encuentra justo acá por detrás, esta que es morada, y esa es la que nos va a interesar en esta oportunidad, ¿no? Es el plano preperitoneal, que es donde la técnica TAP y TEP van a enfocarse para poder colocar la malla y evitar la protrusión de nuevos defectos herniarios, ¿no? Y bueno, esta acá celeste que viene a ser la intraperitoneal, ¿no? Pero nosotros vamos a enfocarnos principalmente en esto. Ya esta línea amarilla acá viene a ser el peritoneo, y esto vendría a ser el plano preperitoneal, detrás del músculo y por delante del peritoneo.
¿ya? Entonces, a modo de recordar, es por la parte anatómica, recordar que la pared abdominal, en la parte lateral va a tener tres músculos, el oblicuo externo, el interno y el músculo transverso, que se ve acá, y en la parte central los músculos rectos, ¿no? Importante mencionar que estos rectos van a tener una vaina, como se ve acá, un estuche. Esa va a ser la vaina de los rectos. Un estuche de los rectos, en el cual va a tener una vaina anterior y una vaina posterior, que aproximadamente a nivel umbilical, todas estas fibras de la vaina se van a volver anteriores, como se ve acá, ¿no? Dejando descubierto el recto de cierta manera por debajo del ombligo, sin vaina, pero sí lo que va a tener es una fascia transversalis, ¿no? Eh, Incluso y esta se va a encontrar por delante del peritoneo. Este plan es bastante importante porque a nivel inguinal dijimos que esta sección, esta particularidad del estuche de los rectos se va a encontrar por debajo del ombligo y se va a extender hasta la región inguinal. Y esto es lo que nosotros vamos a ver al momento de operar de vía laparoscópica una hernia inguinal, ¿no? Vamos a ver directamente el peritoneo, posteriormente la fascia transversalis y luego el resto de los músculos, ¿no? Entonces acá vemos una vista anterior de la región inguinal, en la cual podemos ver los tres músculos. Acá se ven los tres músculos. No, no tenemos, han retirado el oblicuo mayor, el oblicuo interno, el oblicuo externo, el interno, y acá podemos ver el transverso del abdomen. Vamos a entender que las fibras del oblicuo externo van a cubrir todo este canal inguinal y van a formar el anillo inguinal externo, ¿no? Nosotros, para la técnica anterior, lo que hacemos es abrir esa pared anterior que está conformada por el oblicuo externo y vamos a encontrar que en la parte superior encontramos el tendón conjunto conformado justo por fibras del oblicuo interno y el transverso, y el borde inferior conformado por el ligamento inguinal, y una posterior en la cual vamos a tener la fascia transversalis, que como comentamos previamente eh, en este dibujo, ¿no? Fascia transversal. Entonces, esos serían los límites del canal inguinal. Ahora, viene ya, hay que orientarlo hacia la parte patológica. En esta región medial, vamos a tener que va a estar dividido por los vasos epigástricos que salen de la vena ilíaca externa y van a formar un triángulo. Vasos epigástricos con el borde lateral del recto del abdomen y el ligamento inguinal. Y este triángulo se va a llamar triángulo de Hesselbach. Entonces, aquellos defectos herniarios que se encuentren por dentro de los vasos epigástricos, por dentro del triángulo de Hesselbach, se van a llamar hernias inguinales directas y van a protruir como mecanismo fisiopatológico por debilidad de la pared posterior, ¿ya? Y aquellas hernias que se encuentren por fuera de los vasos epigástricos y por fuera del triángulo de Hesselbach van a ser las hernias inguinales indirectas. ¿Y por dónde van a protruir? Van a protruir por el orificio inguinal profundo, ¿no? Profundo porque también tenemos uno superficial. Entonces, por este inguinal profundo van a protruir las hernias inguinales indirectas. Vamos a verlo también eh, una visión posterior, ¿no? Ambas hernias inguinales van a salir por encima del ligamento inguinal. Y las hernias que van a salir por debajo del ligamento inguinal van a ser las hernias crurales. ¿Okay? Van a tener como límite los vasos femorales, ligamento inguinal y el ligamento del glúteo, ¿ya? Esa es una visión anterior y ahora vamos a ver lo que sería una visión posterior, o sea, una visión desde adentro de la cavidad abdominal, ¿no? Vimos que recto, eso es una ingle derecha, vemos la misma ingle derecha, pero desde atrás. Entonces, a la parte medial vamos a ver el recto del abdomen. En esta superficie ósea de acá va a ser la espina ilíaca anterosuperior y esa espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis, el ligamento inguinal. Es el primer reparo que debemos encontrar. Por encima, las hernias inguinales y por debajo la femoral. Como dijimos, por dentro de los vasos, hacia región medial, hacia donde está el recto, las hernias directas y por fuera las hernias indirectas. Por debajo, las hernias crurales o femorales. ¿Ya? Todas estas hernias van a salir, si es que las queremos reunir, por un cuadrilátero, también llamado cuadrilátero miopectíneo de Fruchot.
¿no? Que va a ser la base eh, que vamos a buscar cubrir. Va a ser el defecto que, bueno, la zona que vamos a buscar cubrir para evitar que esas hernias protruyan nuevamente. Por más que tengamos solamente una hernia directa, no se trata solamente de la hernia directa, sino se trata toda la zona de debilidad donde pueden salir incluso potenciales hernias. ¿Ok? Acá al lado derecho podemos ver un paciente tratado, ya un paciente operado, cómo es que esa malla iría a cubrir todo ese defecto. ¿Ok? Todo ese cuadrilátero miopéctico. Entonces acá hay dos zonas importantes que mencionar, que las vamos a mencionar más adelante para tenerlas claras. Y va a ser unos espacios virtuales que son preperitoneales, ¿no? Aquel espacio que se encuentra entre el recto y la vejiga se va a llamar retius, va a ser la zona medial, y luego la zona lateral, donde se encuentran ya los vasos epigásticos y nervios, se va a llamar bogros. Ese espacio de bogros se va a dividir en dos, en un espacio lateral y un espacio medial. El espacio lateral, como vemos acá, vamos a ver el músculo iliopsoas, que va a incluir los nervios, y una región medial que va a incluir ya los vasos ilíacos, humorales, conductos del cordón como son el deferente, vasos espermáticos y los defectos que estamos mencionando. ¿Okay? Esto es importante tener los nombres presentes, más que nada retios y bogros, porque son los que vamos a mencionar con frecuencia más adelante. Entonces, de zona prevesical, retius, y a la derecha la zona inguinal, bogros. Ok, entonces, una vez que nosotros ingresemos a cavidad abdominal, ya, lo que vamos a ver es esta vista laparoscópica, ¿ya? Estas dos imágenes son de unas ingles derechas, de unas regiones inguinales derechas para poder guiarnos. Y todas las imágenes a continuación van a ser de regiones inguinales derechas para que puedan guiarse con facilidad. ¿Ya? Entonces acá en la región medial estaría el recto y acá en la zona lateral estaría el espina ilíaca anterosuperior. ¿No? Lo que vamos a ver en primera instancia es una suerte de Y invertida. En esta Y invertida lo que podemos definir, esos serían los vasos epigástricos, el conducto, esto es un varón, un conducto deferente y los vasos espermáticos. ¿Okay? Justo a nivel medio, cortando esa I invertida, va a pasar el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal nos va a dividir, como vimos previamente, la zona inguinal, donde van a construir los defectos, las hernias directas e indirectas. Acá podemos ver por dentro de los vasos estarían las hernias directas, por fuera las indirectas, y esta zona de debilidad de acá sería el orificio inguinal profundo. Está por dentro de los vasos el triángulo ejesival, y acá abajo, al costado de la vena, iría a estar el defecto femoral. ¿Ok? Esto va a requerir, eso es una zona que vemos con peritoneo, y acá en la mano derecha vamos a verlo sin peritoneo. Todo lo que hemos mencionado se va a ver mejor, ¿no? En la zona medial estarían los rectos, en la zona de la espinilla anterior superior, de acá sínfisis del pubis, esa cintilla blanca vendría a ser el ligamento inguinal, que va a partir justo en dos el punto donde se encuentran esas dos estructuras, donde forman la Y, los vasos epigástricos, el deferente, y los vasos epigástricos, el deferente, y los vasos espermáticos, ¿no? Como vemos por encima, esta zona que se ve un poco debilitada va a venir a ser una zona de una hernia inguinal directa. ¿Ya? Aquí lo que conversamos, este ligamento que se ve acá, que se ve en la imagen previamente, también va a ser el ligamento umbilical, es un punto de reparo también, el cual va a ser medial, ¿no? Acá vemos zona medial, lateral, anterior y posterior. Y si el pubis, a espina ilíaca anterior superior, una línea que va a ser el ligamento inguinal, por encima van a producir los defectos directos, por dentro los vasos y por fuera los defectos indirectos, ¿no? Y en esta zona de acá vamos a tener los defectos cruciales, en caso fuera a ser. Entonces vamos a ver que esta línea imaginaria nos va a ir formando, si podemos verlo de cierta manera, contando al Y, 5 espacios, ¿no? Acá se ve mejor. Ligamento inguinal, vasos epigástricos, vasos espermáticos, gonadales y el conducto deferente. Y vemos que forman, de cierta manera, 5 triángulos. Y esos son 5 triángulos, como vimos previamente, en los cuales vamos a poder diferenciar 3 zonas de defectos herniarios, como van a ser
las hernias directas y las femorales, y 2 triángulos extra, que son bastante importantes, como bien dijimos, para evitar problemas, para evitar de repente complicaciones más adelante. Uno va a ser el triángulo de Doom, también llamado triángulo de la muerte, donde se van a encontrar los vasos eh, ilíacos, que es importante reconocerlos porque va a ser la última zona que vamos a tocar, que vamos a disecar, y que se va a ver con estrecha relación con la hernia inguinal indirecta, ¿ya? Y por fuera de este, el triángulo del dolor. ¿Por qué el dolor? Porque por ahí pasan los nervios. ¿Qué nervios pasan ahí? El fémuro cutáneo lateral, la rama genital del ilio genital y femoral principalmente. Del ilio inguinal y el femoral, ¿no? ¿Por qué es importante esa zona? Porque en esa zona debemos evitar manipularla o tocarla para no ocasionar dolor crónico más adelante. ¿Okay? Entonces acá vemos de manera esquemática, ya que lo hemos aplicado ya directamente a un paciente, que fue la misma imagen que hemos visto al inicio, ¿no? El ligamento inguinal que nos divide una zona superior, una zona inferior, en la zona superior los efectos directos e indirectos por dentro y por fuera de los vasos, luego la zona de efectos femorales, que va a ser la parte medial, entre el conducto deferente y los vasos espermáticos, el triángulo de Doom o triángulo de la muerte, que van a incluir los vasos, y por fuera el triángulo del dolor. ¿Okay? Entonces, como bien entenderán, estas dos zonas no podemos manipularlas o tocarlas en CIA, ¿no? Para no tener problemas más adelante. Eso vamos a especificarlo a continuación. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar hablando por lo que es TAP. ¿Qué cosa significa TAP? Significa Transabdominal Preperitoneal. Ese es el espacio donde el espacio preperitoneal se repiten los dos, que es donde vamos a trabajar, y esta TAP va a ser transabdominal. O sea, vamos a ingresar hasta cavidad abdominal, como se ve en esta imagen. ¿Ok? Primero, para mencionar, eh, hablamos mucho de lo que es la vía laparoscópica, pero ¿qué ventajas tiene esa vía laparoscópica sobre la vía abierta? ¿No? Porque alguna ventaja debe tener para poder realizarlo. ¿Ya? Tiene ventaja en tiempo, más corta, más lenta de repente, sí, no, y esta es una actualización de un grupo que se llama Hernia Search, que son los que hacen guías internacionales para el manejo de hernia inguinal, que fue actualizado el año pasado, ¿no? Y en cuanto a tiempo, nos dice que la técnica endoscópica, porque se tiene esa creencia, ¿no? Que pueda durar más o ser más larga que una técnica abierta. Y nos dice, y la técnica más frecuentemente utilizada es la Liechtenstein, que se usa con malla vía anterior. Entonces vemos que la laparoscópica o la endoscópica no va a tomar más tiempo que esto, ¿no? No hay diferencias significativas perioperatorias de complicaciones que vayan a requerir reoperación, la vía abierta o la vía laparoscópica. Y aquí hay una ventaja importante, que la vía laparoscópica va a tener menos incidencia de dolor crónico y recuperación más rápida que la vía abierta. Esto es una ventaja sumamente importante, ¿no? Un detalle así importante es que de repente la curva de aprendizaje de la vía endoscópica, sea TAP o TEP, pero más que nada el TEP va a ser un poco más larga que para la vía abierta, ¿no? Y que pueden haber de repente complicaciones importantes, pero estas van a ser muy raras, pero principalmente al inicio de la curva. ¿Y cuál fue la recomendación total que llegaron a actualizar? Es que para los pacientes de todos los sexos, hombres y mujeres, con una hernia inguinal primaria que no ha sido operada previamente, se va a sugerir inicialmente una técnica laparoscópica debido a la menor incidencia de dolor crónico a comparación de la vía abierta. ¿Okay? Entonces, eso es importante porque tocar el tema, porque esta vendría a darnos el sustento de que idealmente toda hernia debe ser manejada por vía laparoscópica. Obviamente siempre y cuando se cuente con con todos los equipos necesarios para poder realizarla, ¿no? Entonces vamos a ver las indicaciones para realizar un TAP. Una, ¿qué tipo de hernias vamos a tratar? Vamos a tratar tipos de hernias, las hernias inguinales primarias unilaterales, ya que nunca han sido operadas ni tratadas, hernias inguinales bilaterales, hernias recidivadas,
tratadas por vía anterior. O sea, un paciente que de repente le han hecho un Liechtenstein y a los meses ha recidivo, ha vuelto a salir la malla, lo ideal sería tratarlo por vía laparoscópica. ¿Ok? Hernias femorales y hernias en la mujer. Eso se especifica hernias en la mujer porque a veces es difícil el diagnóstico de una hernia. En mujeres hay que tener claro que son más frecuentes las femorales, ¿no? Y algunas veces es difícil, de difícil diagnóstico, ¿no? Nos pasó la semana pasada con una paciente que tenía dolor en región inguinal, molestias, y con los estudios había cierta duda, las ecografías no eran muy concluyentes, y al hacerlo ya de manera laparoscópica pudimos determinar efectivamente que lo que tenía era una hernia femoral, ¿no? Entonces, acá vamos a ver unas imágenes, algunos ejemplos en los cuales vamos a tratar, ¿no? Acá en la mano izquierda, arriba vamos a ver hernias bilaterales directas que se encuentran por delante de los vasos y bilateral también femoral, por debajo del ligamento y en la zona medial, ¿ok? Acá en la mano derecha vemos una hernia en pantalón, de repente donde vemos un defecto herniario directo por dentro y acá por fuera de los vasos vamos a ver un anillo inguinal profundo dilatado por donde va a protruir una hernia inguinal indirecta. Y acá en el inferior una hernia inguinal, en este caso, se encuentra por dentro de los vasos, vendría a ser directa, ¿no? Bilateral. Y acá remarcando las zonas de dolor y la zona de los vasos, del DUM, o triángulo del muerto. ¿Ok? ¿Qué contraindicaciones irían a tener esta TAP? Se prefiere no realizarlas de repente en lo que son hernias inguinoescrotales gigantes, ¿no? Como vemos en este caso. Y contraindicaciones relativas, se describe de repente pacientes con un saco herniario largo, por el tema que podría ser posteriormente algún tipo de seroma o hematoma, porque la disección de un saco largo generalmente es una hernia crónica y podría haber un tipo de sangrado o problemas, ¿no? Pero son relativas porque no siempre sucede, ¿no? Ese tipo de complicaciones en estos pacientes. Y otra vendría a ser los casos de emergencia, ¿no? Como una hernia que llega en la emergencia con una hernia inguinal estrangulada, ¿no? Se preferiría en esos casos hacer la vía abierta. ¿Ya? ¿Y cómo va en la técnica operatoria? ¿Cómo es que se iría a colocar el paciente? ¿Dónde van los cirujanos y el ayudante? Bueno, acá podemos ver a la mano izquierda una hernia que vendría a estar en el lado derecho. El cirujano va a ir a la izquierda del paciente, su ayudante va a ayudarlo con la cámara por detrás y la enfermera se va a encontrar en el lado contralateral. La pantalla, la torre se va a encontrar en directa visualización a los pies del paciente para la vista directa del cirujano. ¿Ok? ¿Qué incisiones, qué puertos se van a utilizar? Acá podemos verlo a nivel umbilical, en flanco derecho y flanco izquierdo, por fuera de los rectos. ¿Ok? Más o menos al mismo nivel, si es que vamos a tratar esa hernia inguinal derecha. De la misma manera, si fuera a la izquierda sería similar. A veces puede colocar el trocar del lado, si es que este lado fuera derecho, este trocar del lado izquierdo un poquito, unos centímetros, un par de centímetros por debajo de la línea umbilical para mayor triangulación y mayor comodidad del cirujano, ¿no? Eso ya va a depender de cada uno de la preferencia. ¿Ya? Entonces, al ingresar a la cavidad, vamos a encontrar esta imagen, ¿no? Como las primeras que vimos en la parte anatómica, y debemos diferenciar tres zonas, ¿ya? Esta zona uno, más importante diferenciar esta zona uno en la cual que es la región lateral, donde se va a encontrar el triángulo del dolor, ¿ok? Una zona medial, que va a ser la zona 2 donde vamos a poder ver los defectos directos, principalmente, y esta zona medial, eh, directos y crurales. Y esta zona medial, donde vamos a encontrar el triángulo de Doom, donde están los vasos, y los defectos indirectos, ¿ok? Así también como los vasos epigásтрicos, ¿ya? Para poder abrir para poder retirar el peritoneo, se va a hacer de dicha manera. Nos vamos a ubicar 4 centímetros por encima del orificio inguinal profundo y vamos a traccionar ese peritoneo. Y con la energía monopolar vamos a empezar a abrirlo, ¿ok? Y vamos a encontrar este plano.
este tejido aerolar que vendría a ser similar a unas telarañas, por así decirlo. Este va a ser el espacio preperitoneal. Esta pinza está sosteniendo el peritoneo y este espacio es el espacio preperitoneal. Por acá, por adelante, se va a encontrar la fascia transversal. ¿Ok? Ese es el espacio en el cual nosotros vamos a trabajar y en este espacio se va a colocar la malla. Entonces, la disección va a empezar a este nivel, empujando todo ese tejido hacia la pared, dejando el peritoneo libre. Y eso se va a extender hasta por debajo del ligamento inguinal, hasta reconocer los defectos crurales, ¿no? Vamos a ver a continuación acá qué puntos son los que vamos a buscar al realizar la disección. Para eso la disección se va a empezar por las formas de, o bien por la zona 1, que es lateral, o por la zona 2, que es la medial, por cualquiera de los dos. Pero tiene que quedar bien claro es que la zona 3 es lo último que se toca y se diseca, ¿no? Entonces, en este espacio 1 vamos a disecarlo hasta encontrar que el músculo iliosoas, hasta que esté visible, teniendo en cuenta que los nervios se encuentran ahí. No, no es necesario disecar los nervios no hay que verlos, no hace falta, ¿ya? Porque eso implica aumento el riesgo de lesionarlos. Hay que disecarlos hasta ver el músculo iliosoal. Los nervios van a pasar bien pegados a la pared. Así que por eso se intenta que toda la grasa, que como vimos en este caso, al iniciar la disección, se ubique o se parietalice, eso es el término, se empuje hacia la pared para no lesionar. ¿Okay? Luego la zona medial, ¿qué cosa vamos a buscar? La sínfisis del pubis, el ligamento de Cooper y vamos a buscar disecar los defectos herniarios directos principalmente. Ya incluso acá también podríamos mencionar de repente el defecto crural, ¿no? Que se va a encontrar medial a los vasos. Y lo último que vamos a dejar para disecar va a ser esta zona medial, ¿no? Donde vamos a encontrar, como dijimos, el triángulo de Doom. Acá hay cosas vamos a buscar nosotros qué estructuras, qué reparos anatómicos vamos a buscar. Bueno, los vasos epigástricos, que están acá por arriba, el conducto deferente, los vasos espermáticos y el saco indirecto. O sea, el orificio inguinal profundo con el saco indirecto si es que hubiera alguno. ¿Ok? Entonces, acá vemos, ya está toda la zona disecada, una disección amplia, eso es lo que hay que buscar. En la zona, el límite lateral, lo que vamos a buscar va a ser la espina anterior superior, como vemos acá, el límite de la espina anterior superior donde se va a encontrar el músculo iliosoas que se puede ver acá atrás, que es el músculo iliosoas, en el lateral inferior, acá medial a la zona inferior, ya los vasos, el conducto deferente, los vasos espermáticos, se va a disecar 2 centímetros por debajo de la sínfisis. Acá abajo lo que vamos a encontrar es vejiga, vamos a orientarla hacia abajo, la sínfisis, y arriba 4 centímetros por encima del defecto, como vemos acá en este caso directo, ¿no? Para que la malla tenga un buen eh, overlap, que es lo que se le menciona, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo iría potencialmente una malla, que es lo que va a cubrir el defecto directo, el orificio inguinal profundo y el defecto crural, ¿ok? Y los límites, como hablamos de 3 a 4 centímetros eh, por fuera de cada uno de estos defectos, para que se encuentre bastante seguro, ¿no? Y evitar el tema de las recidivas. ¿Ya? Acá hay una malla ya colocada, por ejemplo, la malla se coloca y se extiende y vemos los reparos, ¿no? De la I invertida. La zona directa, la zona indirecta y la zona crural. ¿Ok? Estos puntos que se mencionan 1, 2, 3, 4 van a ser elementos de fijación de los cuales vamos a hablar a continuación. Vamos a tener opciones de fijar la malla, ¿no? Para que la malla no se mueva. La idea es que la malla quede en su sitio para que no vuelva a salir otra hernia, ¿no? Porque es por eso que recidivan, que la malla no fue bien colocada. Entonces, con esa intención es que salen estos fijadores, ¿no? Esos se llaman tackers, de diferentes materiales, hay unos metálicos, actualmente lo que hay son unos absorbibles, justo con la mira de disminuir el tema del dolor crónico, ¿no? Acá abajo podemos ver una forma de fijarlo sería con esto, o también con pegamentos, también llamado histocril,
que se tiene una varilla para que esta malla pueda ser pegada, ¿no? Adherida. Así como también salieron mallas, bueno, hay actualmente dos tipos de mallas que van a ser autoadhesivas o incluso que vienen preformadas. Esta de acá a la izquierda se llama Pro Grip y viene a ser un tipo de velcro, ¿no? Como que tuviera un pega-pega. Entonces, al extenderla, se ingresa enrollada como un cigarro a la cavidad abdominal y en la zona inguinal que hemos disecado se pasa a extender y se va a autoadherir a donde nosotros querramos, ¿ya? Y esta de acá al medio, que son mallas preformadas. Son mallas preformadas que lo que van a tener, como se puede ver acá, es una hendidura de cierta manera y directamente, se va a ubicar directamente se va a acomodar a la zona inguinal. No, esa zona elevada acá, por ejemplo, vendría a ser la zona de los vasos. Esta zona vendría a ser la zona de la región prevesical. Y todo este borde superior vendría a cubrir efectos directos e indirectos. ¿Ya? Entonces, esta fijación en la malla es necesaria, no es necesaria, especialmente en el TEP, como vamos a hablar más adelante, se los voy a mostrar. Se reserva principalmente para aquellas hernias grandes, especialmente en los casos que son directos, ¿no? En caso se vaya a utilizar fijadores, precisamente los tackers, hay que evitar superficies óseas por el riesgo que vaya a ser osteitis crónica, que va a ser una causa del dolor crónico, como vimos, 10 a 12% de los pacientes, y se va a preferir utilizarlo y hacerlo en el ligamento de Cooper, ¿no? No en la superficie ósea. Hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar estos fijadores sobre los vasos epigástricos o triángulos de Loom o triángulos del dolor, ¿no? Idealmente se va a hacer, si es que hay que utilizarlos, 2 centímetros por encima del ligamento inguinal para evitar daño nervioso. No hubo un estudio en cadáveres por el doctor Wolfgang, donde se vio la variación que había en aproximadamente 35 cadáveres, donde se ve que todos los nervios en estos pacientes salen hasta 2 centímetros por encima del ligamento inguinal. Entonces, por eso que cualquier medio para fijar, sea tacker, sea puntos, hay que hacerlo 2 centímetros por encima del ligamento para no dañar la salida del nervio, ¿no? O de los nervios que pudieran pasar por ahí, ¿ya? Los usos de medios para fijar o mallas sucesivas no van a prevenir el problema por una mala disección o un incorrecto posicionamiento de la malla, ¿no? No importa cuántos tackers se le ponga, qué malla se utilice o algo, si es que no se hizo bien una disección, si es que no se separó bien todo el espacio y no entró una malla suficientemente grande, se habla de una malla de 15 por 10, y esta no se colocó correctamente, eso no va a evitar que venga a producirse una recidiva, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hemos colocado la malla, le hemos fijado, idealmente hay una corriente ahora de no fijar las mallas, se va a proceder a cerrar el flap, el colgajo peritoneal que hemos abierto en un momento, ¿no? Y eso se va a cerrar con diferentes, bueno, con las suturas idealmente absorbibles, ¿no? Como vamos a tener de repente, idealmente con una sutura barbada, ¿no? Pero también puede ser Bicril, PDS, lo que se tenga a disposición. Ahí he visto oportunidades en las cuales han utilizado tackers para poder cerrar también este flap, pero se desaconseja por el riesgo de producir dolor inguinal crónico, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de lo que es TAP, ahora vamos a tocar lo que es TEP, ¿no? Que va a ser totalmente extraperitoneal, ¿no? Las indicaciones van a ser bastante similares, ¿no? Hernias recurrentes, hernias bilaterales, hernias inguinales en mujeres, porque puede ser de repente plurales, ¿no? Y acá mencionan pacientes obesos y pacientes que hayan tenido de repente lesiones previas del referente. Estos pacientes obesos, vamos a verlo a continuación, no hay que ser bastante selectivo, ¿no? A qué paciente se le va a hacer o no, porque de repente podría ser más provechoso una TAP y vamos a hablarlo, explicarlo más adelante, ¿no? En cuanto a indicaciones son similares, pero también va a tener como agregado es aquellas cirugías preperitoneales, ¿no? Como van a ser cirugías de próstatas, también cirugías que es pacientes que han sido ya previamente operados de una hernia, cirugías vasculares o con trasplante renal, ¿no? Una laparotomía previa, ¿por qué? Porque para el TEP se utiliza la línea media y casos de emergencia como una hernia inguinal estrangulada o hernia gigante, ¿no?
anestesia absoluta, bueno, pacientes que de repente tengan problemas para anestesia general. La técnica va a ser similar, la posición de la distribución del equipo, de la paroscopía, el cirujano y su ayudante. Y la distribución de los trócares va a ser distinta, como les comenté, va a ir sobre la línea media, ¿no? Tres trócares sobre la línea media, principalmente este viene a ser de 10, 5 y 5, para poder acceder hacia una región inguinal derecha. Auxiliarmente podría colocarse un trócar más si es que hiciera falta, pero generalmente se hacen con estos tres sobre la línea media. ¿Ya? Aquí está la parte que les comenté. Vamos a ver hacia la mano izquierda de qué forma sería trabajar en un paciente, cómo llegan a entrar los trócares en el plano preperitoneal. ¿Qué cosa sucede con los pacientes obesos? Es que la distancia del ombligo al pubis, umbilico-pubiana, se pierde, ¿no? Entonces, al colocar los trócares, vendríamos a encontrarlos a estar muy pegados y no se va a poder trabajar de la mejor manera. Por eso que de repente en estos pacientes, idealmente sería hacerles una tapa, ¿no? Utilizar el tapa. Ahora, ¿cómo es que disecamos ese espacio preperitoneal? Eh, la forma que frecuentemente se menciona, muy utilizada, una de las más vistas, es con un balón disector, ¿no? Se ingresa mediante una incisión pequeña a nivel umbilical sin ingresar a la cavidad abdominal. No ingresar a la cavidad abdominal, sino por encima del peritoneo. Y se va a buscar disecar, ingresar este balón, que tiene un globo, es un trocar largo que en el extremo tiene un balón. Y en la parte proximal, donde se introduce, vamos a tener una bombilla similar a la con la que controlamos la, la presión desde los tensiómetros y se va a proceder a expandirlo para que esto diseque, ¿no? Para que diseque el espacio directamente. ¿Ya? Eso se desinfla y se retira y luego se pasan a colocar ya los tres trócares, ¿no? El nivel umbilical, el nivel sobre la línea media, los dos que nos faltan, ¿no? Y lo que vamos a buscar es esta disección. La misma disección, en este caso obviamente se ve el flap de peritoneo del TAP, pero lo que vamos a buscar es lo mismo. Las mismas zonas, zona 1, zona 2 y zona 3, con los reparos y componentes que ya hablamos previamente. ¿Ya? Buscando los límites de disección iguales, similares, ¿ya? Para poder colocar la malla al final. Entonces, acá se describe, el doctor Daes describe en el año 2017 9 pasos críticos para poder, bueno, 9 pasos para poder obtener la visión crítica del orificio del cuadrilátero miopectíneo, ¿no? O sea, 9 pasos que debemos cumplir antes de colocar una malla, antes de ya acabar el tema de la cirugía, ¿no? Primero que nada, buscar el Cooper, ¿no? No necesariamente deben ser aplicados en este orden, sino que los 9 pasos, los 8 pasos previos deben cumplirse, ¿ya? Los 8 pasos, los 9 pasos deben cumplirse. No necesariamente en este orden, pero deben cumplirse, ¿no? Identificar bien el ligamento de Cooper, descartar las hernias directas, disecar 2 centímetros por debajo de la sífisis del pubis hacia la vejiga, para que la malla encaje en ese espacio y evitar que se desplace. ¿Ya? Buscar los defectos femorales, como bien vimos, mediales a los vasos, parietalizar los elementos del cordón, buscar si es que en el cordón inguinal, el cordón hay o no lipomas, ¿no? Esto es importante porque muchas veces el paciente ingresa a sala, le describen una hernia, pero al ingresar y ver no es ninguna hernia, lo que tenía es un lipoma, y ese lipoma era lo que le causaba el dolor. El lipoma muy grande puede producir molestias y no necesariamente haber sido una hernia, ¿no? Es importante siempre disecar el, eh, el lipoma de cordón, ¿no? Luego extender la disección hacia el lado derecho, como bien vimos, hasta buscar identificar el iliosoas, ¿no? Confirmar la vista, que tenga un espacio de disección amplio. Como conversamos, no importa cuántos mecanismos de fijación se utilicen, puntos, tackers, pegamentos o mallas, si es que no se hizo una buena disección y no entra una malla de 15 por 10, ese paciente puede recidivar.
¿ok? Y al final ya cumplir los pasos del 1 al 8, ¿no? Tener todos los puntos críticos bien logrados para poder colocar una malla. Ahora el tema es, como bien empezó, TAP o TEP, ¿cuál vamos a utilizar? ¿No? Y vamos a ver en esta guía del mismo grupo Hernia Sur del año 2018, no se cambió con el año 2023, en donde mencionan, comparan las dos técnicas, ¿no? TAP o TEP. Y vamos a ver lo que ellos describen, ¿no? Este es acá al lado derecho, vamos a ver el nivel de evidencia. Y vamos a ver que tanto TAP como TEP van a tener tiempos operatorios similares, complicaciones, riesgos de complicaciones también similares, así como dolor agudo postoperatorio, así como crónico. Incluso las recurrencias van a ser también similares. En ese sentido, no hay uno superior al otro. De repente, lo que podría existir en cuanto a complicaciones es que el TAP pueda tener, aunque muy raramente, un mayor índice de lesiones viscerales porque se ingresa hasta la cavidad abdominal, ¿no? Cosa que no hace el TEP. El TEP se mantiene solamente en peritoneal, ¿no? No llega a ingresar completamente a la cavidad abdominal. Pero el TEP también de repente va a tener, aunque sea muy raro, una tendencia a tener un poco de lesiones más de índole vascular que el TAP, ¿no? El TAP, aunque sea también muy infrecuente, puede tener una incidencia mayor de lo que son hernias de trocar, o sea, una ventración por el trocar, así como el TEP puede tener un rango de conversión mayor que el de TAP, ¿no? O sea, de TAP empezó como TEP, pero porque de repente tuvo un peritoneo débil, se abrió el peritoneo, ya no hay opción de repararlo, se va a tener que convertir a una TAP, ¿no? Los costos son similares y, bueno, el TEP, aunque no con mucha evidencia, va a tener una curva de aprendizaje un poco mayor que el de TAP. Generalmente, la línea de aprendizaje para hacer uno u otro, la mayoría empieza con TAP, luego posteriormente aprende TEP, ¿no? Pero de repente, si es que uno está en una institución que solamente hace TEP, eh, esta curva de aprendizaje va a ser claramente menor, ¿no? Y se le va a complicar de repente un poco más al hacer TAP, ¿no? Entonces, como recomendación, ¿qué fue lo que mencionaron? Eh, que tanto TAP como TEP van a ser recomendables y la único por cual uno podría orientarse o no por el otro va a depender principalmente del cirujano, ¿no? De sus habilidades, educación y su experiencia, ¿no? Con lo que el cirujano se sienta más cómodo. Algunas, de repente, situaciones en las cuales se podría preferir el TAP sobre el TEP, como bien dijimos, va a ser preferirse el cirujano, pero se describen también de repente, por ejemplo, en las hernias encarceradas o deslizadas. ¿Por qué? Porque al hacer TAP uno puede evaluar las asas, ¿no? Como se encuentra dentro de cavidad, se encarcera el epiplo, se encarcera el intestino, entonces uno tiene la facilidad de poder ver si es que esas asas no tienen ningún compromiso vascular, están en un buen estado como para no hacer ningún procedimiento extra, ¿no? Ninguna resección, ninguna refía, ningún refuerzo, ni nada, ¿no? De repente aquellos casos en los que hay una malla preperitoneal previa, ¿no? Porque al hacer un TEP, donde ahí hay una malla preperitoneal previa, quiere decir que ahí hay fibrosis y el peritoneo va a estar mucho más debilitado y al querer disecarlo, sea con el balón, sea de repente de manera digital, manera Roma, se va a romper y se va a perder el plano, entonces va a tener que hacerse una tapa, ¿no? Es lo mismo con las cirugías preperitoneales previas y como medidas de salvataje en TEP, ¿no? Que es lo que previamente mencionado, ¿no? Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que es vital conocer la cirugía, es la anatomía de la región posterior, no es primordial para lograr resultados adecuados con cualquiera de las dos técnicas. Como vemos en las dos técnicas, ingresamos al mismo espacio por diferentes vías, pero llegamos al mismo espacio y la anatomía es la misma. ¿Ok? La vía endoscópica va a ser superior a la vía abierta, menor dolor postoperatorio y menor dolor crónico, y que el correcto aprendizaje y entrenamiento de la técnica, así como la selección adecuada del paciente, es vital para tener potenciales complicaciones, ¿no? Ya vimos realmente para qué caso van a ser seleccionados estas técnicas, ¿no? Y sea una u otra mejor que otra, eso no es así, no hay una superioridad definitiva una por la otra, va a depender enteramente del cirujano que la realice, ¿no? Con cuál se sienta más familiarizado para poder dar
el mejor resultado al paciente, ¿no? Entonces eso sería todo cuando tenía que comentar. Gracias. Muy bien, doctor. Doctor Ramírez Luján, muchas gracias por su participación. Hay una consulta, doctor, respecto a la realidad peruana. ¿Cuál técnica, ya sea en MINSA o en salud, es la que más es utilizada? Ya. Por la disponibilidad, yo diría que la técnica abierta, el Liechtenstein va a ser o Liechtenstein va a ser el más utilizado, ¿no? Porque es el más accesible, el más económico, no requiere el uso del endoscopio, de la torre, de un insuflador, que es lo que viene a encarecer un poco el tema de la cirugía, ¿no? Otros elementos que algunas veces de repente se trataban o se conversaban por los cuales iban en contra del TAP o TEP era el uso de fijadores, el uso del balón disector, que claramente tienen un costo y no son reusables. Pero actualmente se ha visto que se pueden utilizar, ahorita la corriente es ir, eh, no utilizar fijadores y que no es necesario utilizar un balón disector, ¿no? Para cualquiera de las dos técnicas, ¿no? Pero claro, va a estar sujeto los hospitales, ya aterrizando la idea, va a estar sujeto a que contemos con un laparoscopio, ¿no? Cosa que cada vez está siendo más frecuente, de repente en Lima, sumamente frecuente para las vesículas, para los apéndices, ¿no? Pero de repente en provincia está un poco más restringido.